Hola a todos. En este tercer y último video veremos cómo se realiza la distribución en planta de la fuerza sísmica que actúa en los edificios. Es altamente recomendable que previo a su visualización hayas visto los dos videos previos. El primero de ellos, recordar el cálculo o determinación del corte basal, y el segundo, la distribución en altura. La distribución en planta en cada uno de los elementos verticales, sean muros, pilares o una combinación de ellos, se realizará en función de la rigidez de cada uno de estos elementos verticales. Para ello, la fórmula que utilizaremos para el cálculo de la rigidez será la que nosotros estamos observando en este momento. 1 dividido por la deformación. ¿Cómo vamos a calcular la deformación? Bueno, con esta expresión matemática, en que la deformación de cada uno de los muros, muro 1, 2, 3, etc., será la fuerza lateral que está actuando en el muro correspondiente, dividido por el módulo de elasticidad de la materialidad o del material con el que ese muro está fabricado o elaborado, su espesor, su altura y su largo. En esta fórmula, además, aparece el módulo de elasticidad transversal o módulo de elasticidad a corte que calcularemos con esta fórmula, donde V es el coeficiente de Poisson, en este caso del hormigón. La fuerza lateral se distribuirá finalmente en cada uno de los elementos verticales, repito, en función de su rigidez. Los muros más rígidos tomarán más carga, los menos rígidos tomarán menos carga. Ahora bien, lo que acabamos de ver es el cálculo del corte directo que toma cada muro. Ese esfuerzo cortante podría verse modificado si se produce torsión en planta. Algunos muros podrían incrementar sus esfuerzos de corte y otros reducirlos. Para ello aplicaremos algunos conceptos que es importante recordar. El cálculo del centro de gravedad de la planta. Aquí podemos ver las expresiones matemáticas que vamos a utilizar. Cálculo de centros de rigideces. Lo mismo, acá están las fórmulas. Y determinación finalmente del momento torsor en planta, que dependerá lógicamente de la fuerza lateral, de la magnitud de la fuerza lateral y de la magnitud de la excentricidad, es decir, la diferencia que exista en magnitud entre el centro de gravedad y el centro de rigidez para cada uno de los ejes. Además, e independiente si existe o no existe torsión propia, siempre debe considerarse una torsión accidental. Ese momento torsor accidental lo calcularemos en un eje, en el eje X con esta fórmula, y de la misma forma procederemos para calcular el momento torsor accidental en Y. Este momento torsor accidental suma o resta al momento torsor propio al momento del análisis. Todas estas expresiones matemáticas son las que aplicaremos en el cálculo para la determinación de la fuerza sísmica que actúa en cada uno de los elementos verticales de un edificio. Aterricemos todo esto a través de un ejemplo, que es el mismo ejemplo que venimos desarrollando tanto en el video 1 como en el video 2. Puedes detener la reproducción de este video para leer detenidamente las instrucciones. Se trata de un edificio de 4 plantas en que nos piden específicamente calcular en el tercer piso del edificio el corte de diseño, es decir, el corte directo modificado por posible momento torsor propio y momento torsor accidental. Y todo en la dirección X, es decir, considerando la fuerza paralela al eje X. Recordemos cuál es el esfuerzo de corte que actúa en la planta 3. Este antecedente lo podemos obtener del video 2. Recordemos, la planta 3 tenía o estaba actuando en ella un esfuerzo de corte de 106.083 toneladas fuerza.
Vamos a aproximar ese valor y lo vamos a dejar en 106.1 toneladas fuerza. Veamos ahora la distribución de la fuerza en planta. La planta tipo del edificio es la que ustedes en este momento están observando. Tiene 4 muros paralelos al eje X y 3 muros paralelos al eje Y. Los muros paralelos al eje X son todos, si se fijan, de 12 metros y son todos del mismo espesor, de acuerdo a lo que indica el enunciado. El muro 5 y el muro 6 son también de 12 metros, pero tienen diferente espesor respecto de los muros paralelos al eje X. Y el muro 7 es un muro muy distinto al resto, ya que tiene 30 metros de longitud. El primer paso será entonces determinar el centro de gravedad y el centro de rigidez del sistema en la planta 3. Recordemos, la fuerza es paralela al eje X y corresponde a la fuerza cortante de la planta 3 en la dirección X. Primero, podemos concluir rápidamente que la planta es un rectángulo y que es simétrica respecto de uno de los ejes, fundamentalmente respecto del eje X. Si ustedes ven, la planta tiene 24 metros en la dirección X y 30 metros en la dirección Y, y este espacio, que corresponde posiblemente a la caja de escalas o a los ascensores, en el fondo está ubicado simétricamente respecto del eje Y. Por lo tanto, la coordenada en Y del centro de gravedad está exactamente justo en la mitad, ¿no? Tenemos 30 metros, por lo tanto el centro de gravedad en Y corresponde a 30 dividido en 2, que son 15 metros. Sin embargo, en la dirección X, lógicamente, este espacio, este vacío, esta caja de escalera o de ascensor, está más hacia la derecha, ¿no? Por lo tanto, el centro de gravedad en la coordenada X va a estar o va a tender a estar desplazado hacia la izquierda, es decir, no va a estar exactamente a 12 metros, que es la mitad de la distancia, sino que debería estar un poco menos, ¿no? Hacia la izquierda. Veamos cómo se calcula el centro de gravedad respecto, ¿no es cierto?, a la coordenada en X, ¿no? Será esta área, que es 12 metros por esta longitud, que son 24, por 2. ¿Por qué por 2? Porque tengo simetría. Este espacio y este espacio, o estos rectángulos, son similares. 12 metros por 24. Por eso es por 2. Por su centro de gravedad respecto al eje de referencia. Nuestro eje de referencia es este. Por lo tanto, si esto tiene 24, el centro de gravedad estará ubicado en 12. Más este trozo de acá, esta superficie, que es 6 metros, ¿no es cierto?, por 14. ¿Por qué por 14? Si ustedes se fijan, esta distancia aquí es 6 y esta de acá es 4, por lo tanto todo esto es 10. Y si la planta tiene 24, esta distancia será entonces 10. Por la distancia del centro de gravedad de esta figura al eje de referencia, que si esta distancia es 14, es 7. Más este último trozo, que tiene 4 metros, fíjense bien, 4 metros, aquí lo indica, por 6, ¿no? Entonces 6 por 4, por la distancia de su centro de gravedad al eje de referencia, que en este caso, hasta aquí tenemos 20, y como esto es 4, la mitad es 2, sería 22. Y eso dividido por el área total, es cosa de sumar todas estas áreas, que es 684 metros cuadrados, nos da que el centro de gravedad en X es 11.74. Lo que tiene bastante lógica, tal como lo habíamos mencionado. El centro de gravedad debía estar levemente desplazado hacia la izquierda respecto del centro geométrico de la planta, que era de 12 metros. Veamos ahora el centro de rigidez. Primero debemos determinar la rigidez de cada muro. Fíjense bien, el muro 1, el muro 2, el muro 3 y el muro 4 tienen la misma longitud y tienen el mismo espesor. Tienen también la misma altura. Son fabricados con el mismo material.
Por lo tanto, la rigidez del muro 1, del 2, del 3 y el 4 será exactamente la misma. Todos de 12 metros y de 15 centímetros de espesor. Por lo tanto, bastará con calcular la rigidez de uno de ellos. En el caso de la erección I, el muro 5 y el muro 6 también tienen la misma rigidez. Ambos son de 12 metros y de 20 centímetros de espesor. Por lo tanto, también bastará con calcular la rigidez de uno de ellos. Y por último, el muro 7, que tiene 30 metros de longitud y 20 centímetros de espesor. Bueno, ese muro también hay que calcularlo de forma independiente. Recordemos que la rigidez se calcula como 1 partido por la deformación. Atención, el hecho que nosotros pongamos 1 acá significa que la fuerza que nosotros estamos aplicando al muro para calcular la deformación es igual a 1. Lo que ustedes quieran, 1 kilogramo fuerza, 1 tonelada. Por lo tanto, para dar respuesta a esta fórmula, a esta hipótesis, debemos ser consecuentes que en la fórmula para calcular la deformación, si nosotros acá estamos considerando una fuerza unitaria, en esta fórmula siempre debemos colocar también la fuerza unitaria. Es decir, este valor será para nosotros, para los cálculos de la deformación que nos va a permitir calcular la rigidez, este valor será 1. Además, como una forma de simplificar los cálculos, también en esta etapa previa en que fundamentalmente estamos calculando rigideces para ver distribución de la fuerza según rigideces relativas, también podremos adoptar en esta etapa que el modo de elasticidad también es unitario. Repito, ¿por qué? Porque como son valores relativos, uno va a calcular una rigidez total, que es función del modo de elasticidad, y una rigidez independiente cada muro, que también es función de su modo de elasticidad. Finalmente, esos números, ¿no es cierto?, en el fondo las expresiones matemáticas, cuando calculemos porcentaje, se van a ir. En esta fórmula, E partido por G vale 2.5 para el caso de hormigón armado. Fíjense bien, acá está la fórmula del módulo transversal. Sabemos que el módulo transversal es el módulo de elasticidad dividido por 2 por 1 más V. En general, si adoptamos un módulo de Poisson para el hormigón de 0,25, este número nos queda 2.5, por lo tanto, E partido por G es 2.5. Por lo tanto, siempre en esta fórmula para muros de hormigón, edificios de hormigón armado, en esta fórmula aplicaremos el valor de 2.5. Calculemos entonces las rigideces. La rigidez del muro 1. La rigidez del muro 1 será la carga unitaria P. El módulo de elasticidad también vamos a asumir, recordemos como que es 1. Los muros son de espesor 15 centímetros. La altura piso-cielo es 2.4 y el largo de los muros es 12. Haciendo los cálculos nos da una rigidez de 28.2. Es decir, la rigidez del muro 1, del 2, del 3 y el 4 es de 28.2. Ahí la vamos a anotar. 28.2 para cada uno de esos muros. Veamos la rigidez del muro 5. La rigidez del muro 5 será lo mismo, P igual 1, E igual 1, pero en este caso el espesor es 20, la altura piso-cielo, piso, es 2.4, dividido en la longitud del muro que es 12, bueno, finalmente nos da 37.6 de rigidez. Ahí la vamos a anotar, 37.6, muro 5 y muro 6. Y finalmente el muro 7, P y E unitarios nuevamente. En este caso el muro es de 20 centímetros de espesor y la longitud del muro es de 30. Eso nos da una rigidez igual a 99. Ahí está, 99. Calculemos ahora el centro de rigidez a partir de estos números. Empecemos por el centro de rigidez en la dirección I, es decir, esta altura, ¿no? ¿Dónde está el centro de rigidez según el eje I? Recordemos que para calcular el centro de rigidez en I, lo que interesa en la fórmula son las rigideces de los muros paralelos al eje X. Eso es muy importante de no equivocarse.
Entonces en este caso tenemos, fíjense bien, el centro de rigidez en I. El eje de referencia es este. Aquí tenemos el 0, ¿no? Entonces será, el centro de rigidez en I será este muro que tiene una rigidez de 28.2, que está ubicado a 30 metros de longitud respecto al eje de referencia, más este muro que es 28.2, que está ubicado a 22 metros, esta distancia son 22 metros, ¿sí? Porque fíjense bien, tenemos 30 metros, esta distancia entre ese punto y ese son 8 metros, por lo tanto son 22 metros. Más 28.2, que es este valor de aquí, por 6 metros, esta distancia aquí son 6 metros, más este último muro, que es 28.2, que sería por 0, ¿no? Porque este muro está exactamente ubicado en el eje de referencia. Y eso dividido por la rigidez de los muros paralelos al eje X, de los 4 muros. No olvidar considerar la rigidez de este muro, aunque está ubicado justo en el eje de referencia. Por tanto, la rigidez total será 4 por 28.2, que son las rigideces de todos los muros. Eso me da que el centro de rigidez en I es de 14.5 metros. Veamos ahora el centro de rigidez en X, es decir, la coordenada en esta dirección. Para ello, recordar que para la coordenada en X del centro de rigidez debemos considerar las rigideces correspondientes a los muros paralelos al eje Y. En este caso, nuestro eje de referencia es este. Será entonces, este muro tenía una rigidez de 99 por esta distancia que es 24 metros, más 37.6 que corresponde a estos dos muros, 37,6 por 2, por la distancia al eje de referencia, que en este caso es 0, y dividido por la rigidez total. La rigidez, la suma total de estos tres muros, ¿no? 37.6 por 2 más 99. Eso da que la coordenada del centro de rigidez en X es 13.64 metros. Marquemos entonces las coordenadas tanto del centro de gravedad como del centro de rigidez. Recordemos, el centro de gravedad era 11.7, 15, X e Y, y marquemos ahora el centro de rigidez, que nos acaba de dar 13.6 y 14.5. ¿Qué significa esto? Que si se fijan, centro de gravedad no coincide con centro de rigidez, por lo tanto existe excentricidad, por lo tanto aparece lo que se conoce como momento torsor propio. Esta fuerza, la resultante de la acción, se concentra en el centro de gravedad y la resultante de la reacción se concentra en el centro de rigideces. Por lo tanto, se produce aquí un momento torsor que en este caso será en el sentido de las manecillas del reloj, porque recordar que siempre la planta gira en torno al centro de rigideces. Calculemos ahora la magnitud del momento torsor propio. Para ello, recordar que la fuerza cortante que está actuando en la planta 3 es 106.1 toneladas fuerza. Las fórmulas que nosotros vamos a utilizar son estas. Para calcular el momento torsor en X, es decir, cuando la fuerza es paralela al eje X, acá está la fórmula, y la fórmula siguiente es cuando la fuerza actúa paralela al eje Y. En este caso, nosotros estamos haciendo todos los cálculos con la fuerza referida o paralela al eje X. Entonces, en este caso será el momento torsor en la planta 3 en la dirección X, será el cortante que actúa en la planta 3 en la dirección X, por, paréntesis, el centro de gravedad en Y menos el centro de rigidez en Y. Es decir, la excentricidad que existe en vertical, ¿no? Reemplacemos, eso nos da que la fuerza cortante es de 106.1 toneladas, el centro de gravedad en Y es 15 y el centro de rigidez en Y es 14.5. Eso nos da que el momento torsor propio en la dirección X es de 53.1 toneladas fuerza por metro. Calculemos ahora la magnitud del momento torsor accidental, que recordemos siempre se debe tener en cuenta. La fórmula que aplicaremos para el cálculo de la torsión accidental son estas, ¿no?
En este caso puntual, nosotros estamos haciendo todos los cálculos respecto del eje X. Por lo tanto, el momento torsor accidental en X será el cortante que actúa en la planta 3 en X, más menos 0,1 por las dimensiones de la planta 3 en la dirección Y, que en este caso son 30 metros, por la altura del piso 3 respecto del nivel basal del edificio, dividido en H. Reemplacemos, son 106.1, la fuerza lateral que está actuando en la planta 3, más menos 0,1 por 30, que es la longitud de la planta en la dirección Y, por 7.2, recordemos, estamos en la planta 3, 3 por 2,4 es 7.2, dividido por la altura total del edificio que es 9.6. Eso nos da un momento torsor accidental más menos 233.9 toneladas fuerza por metro, que de acuerdo a las exigencias de la NSH 433 debe ser siempre considerado en los cálculos del esfuerzo de corte de diseño de cada uno de los muros o columnas de un edificio. Estamos ahora en condiciones de dar respuesta a la primera pregunta. Corte de diseño en cada uno de los muros paralelos al eje X. Para los cálculos utilizaremos la siguiente tabla. Tenemos el encabezado, tenemos una serie de filas que iré explicando cada una de ellas. Fíjense bien, nos piden el cortante de diseño. El cortante de diseño de cada uno de los muros, muro 1, 2, 3 y 4, que corresponden a la dirección X, muro 5, 6 y 7, que corresponde a la dirección Y, ¿no es cierto?, se calcula con estas fórmulas y estas expresiones que ya explicaré. Aquí se va a registrar en esta columna el corte directo que toma cada uno de los muros. Pero ese corte directo deberá ser corregido tanto por la existencia de momento torsor propio como de la existencia de un momento torsor accidental. El momento torsor propio era de 53.1 y el momento torsor accidental era de más menos 233.9 toneladas metro. Veamos en primer lugar el cálculo del Q directo solamente en el eje X. Recordemos que todos los cálculos los estamos haciendo referidos solamente a ese eje. Los muros 1, 2, 3 y 4 corresponden a esa dirección. El muro 5, 6 y 7 corresponden a la dirección Y y no se consideran para efectos de cálculo. Eso es muy importante, no lo habíamos mencionado, pero se entiende que para resistir la fuerza paralela al eje X solamente se consideran los muros que aportan una rigidez significativa, ¿no?, que serían el 1, 2, 3 y 4. Si bien el muro 5, 6 y 7, cuando actúa la fuerza paralela al eje X, también aportan algo de resistencia, se prescinde de ellas por ser muy baja. Lo primero que vamos a hacer entonces es recordar y registrar en esta columna la rigidez de cada uno de los muros. Ya la teníamos calculada, ¿lo recuerdan? La rigidez del muro 1 era 28.17, del muro 2 lo mismo, etcétera, etcétera. Y lo que voy a hacer ahora es sumar todo esto para calcular la rigidez total en la dirección X. Sumamos estos 4, me da 112.68. Rigidez total en la dirección X. También podríamos sumar la rigidez total en la dirección Y, aunque en este caso no la vamos a tener en cuenta. Calculamos ahora lo que se conoce como rigidez relativa, que es tomar este valor y dividirlo por 112.68. Cada muro aporta, desde el punto de vista de su rigidez, con un 25% en este ejemplo, dado que los 4 muros tienen la misma rigidez. Atención, que en algunos casos podría ser un poco más complicado de no ser la misma rigidez. Pero bueno, es ir dividiendo este valor por este por este, y así sucesivamente para calcular lo que se conoce como la rigidez relativa por eje. Finalmente calculamos el cortante directo. El cortante directo será el Q total, que es 106.1 toneladas fuerza, por la rigidez relativa. Será 106.1 por 0,25 y me da 26.52. 0,25 por el mismo valor. Bueno, en este caso, como los 4 muros tienen la misma rigidez, los 4 muros toman finalmente la misma carga. Por lo tanto,
El cortante directo, en este caso que toma cada muro, es de 26.5 toneladas fuerza. Valor que deberemos corregir debido a que existe torsión propia y torsión accidental. Veamos ahora cómo afecta el momento torsor. Fíjense bien, la fuerza que actúa es de 106.1 en el centro de gravedad de la planta. La reacción, que es la suma de estas cuatro fuerzas, que es igual a 106.1, actúa en el centro de rigidez. Por lo tanto, esta planta va a girar en sentido de las manecillas del reloj. Eso va a provocar que los muros que están más lejanos al centro de rigidez incrementen sus esfuerzos de corte. Y los muros que están más cercanos al centro de rigidez disminuyan sus esfuerzos de corte. Eso debemos tenerlo en consideración en los cálculos a la hora de calcular el corte de diseño. Veamos ahora cómo haremos los cálculos de la corrección del cortante directo. Recordemos que acá tenemos el momento torsor propio, el momento torsor accidental. El momento torsor propio era 53.1 y el accidental era más o menos 233.9 toneladas fuerza por metro. Acá hay un error, es por metro. Lo primero que se debe hacer es calcular las coordenadas del centro de rigidez, pero referidas a un nuevo 0,0. Es decir, lo primero que vamos a tener que hacer es establecer un nuevo centro de rigidez, que va a ser modificado 0, 0, 0, 0. El original era 13.6, 14.5 y debemos, repito, modificarlo. Para ello, fíjense bien, acá está la gráfica en que ahora el centro de rigidez tiene coordenada 0,0. Por lo tanto, debemos determinar geométricamente cuál es la nueva coordenada en I del muro 1 referido a este 9 punto. La coordenada del muro 2, la del 3 y la del 4. De la misma manera, la del muro 5, la del muro 6 y la del muro 7. En esta gráfica está detallada la forma en que se calcula cada una de las fórmulas. Por ejemplo, la del muro 1, correspondiente al nuevo centro, al nuevo centro de rigidez en cuanto a su coordenada, que ahora es la 0, 0, será, fíjense bien, si el centro de rigidez antes estaba ubicado en 14.5 y la distancia total hasta arriba es 30, significa que será 30 menos 14.5, la coordenada del muro 1 será ahora entonces 15.5. Y así geométricamente, repito, está indicado en esta gráfica. Si tienes dudas, puedes detener la grabación para ver detenidamente cada uno de los cálculos. La coordenada entonces se registra en esta columna, ¿no? Muro 1 15.5, el 2 7.5, el 3 menos 8.5 y el 4 menos 14.5. Es fundamental registrar el signo, dado que ahora tenemos coordenadas negativas. Se procede de la misma forma en el eje Y, menos 13.64, menos 13.64, los muros 5 y 6, y el muro 7, 10.36. Una vez calculada la rigidez de cada uno de los muros y su nueva coordenada, en esta columna lo que tenemos que hacer es ir multiplicando la rigidez por la coordenada y respetando siempre el signo, ¿no? K por la coordenada del centro de rigidez, que en este caso es 15.5, nos da 436.62. Este valor por este nos da S. Ese valor por S nos da S y S por S nos da S. Fíjense bien, respetando siempre los signos. Finalmente, en la siguiente columna es lo mismo, pero ahora es la rigidez por esta coordenada al cuadrado. Entonces lo que vamos a ir haciendo ahora es multiplicar 28.169 por 7.5 al cuadrado y ese número y ese resultado lo vamos a registrar en esta columna. En este caso ahora todos los valores resultan ser positivos. Tenemos todos los valores de K por la coordenada del centro de rigidez al cuadrado. Si nosotros sumamos tanto estos resultados en la dirección X como en la dirección Y, obtenemos lo que se conoce como la rigidez torsional de la planta.
esto es muy importante, la rigidez torsional de la planta no es una rigidez por eje. La rigidez torsional es la rigidez total de la planta porque tanto los muros en la dirección Y como en la dirección X contribuyen a la rigidez torsional del sistema. Por lo tanto, por eso que es importante realizar estos cálculos que aquí abajo aparecen, pese a que todo lo estamos haciendo en la dirección X. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular la rigidez torsional de la planta total. Y para eso todos los muros aportan. Esta es la rigidez finalmente total torsional de la planta. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, calculamos lo que se conoce como el factor del momento torsor, que es, fíjense bien, tomar los valores de esta columna, es decir, 436, 206, etc. Tomemos como ejemplo menos 408.45. Ese valor se divide por la rigidez torsional de la planta, la rigidez total, y eso nos da finalmente el factor del momento torsor. Repito, este número 436 se divide por esto, me da este. 211 dividido por este, me da este. Y así sucesivamente. Ahí ya prescindimos de lo que está pasando en los muros 5 y 6 y 7, porque de ahora en adelante no tienen interferencia. Ahora, fíjense bien, el valor calculado como factor del momento torsor se multiplica por el momento torsor, en este caso el momento torsor propio, y nos da el cortante de corrección, es decir, el cortante que toma cada uno de los muros producto, en este caso, de la torsión propia. Tomamos este valor, lo multiplicamos por el momento torsor propio y nos da este número. De la misma forma procedemos con el momento torsor accidental. El factor de momento torsor multiplicado, en este caso ahora, por el momento torsor accidental, nos da el cortante que toma el muro 1, por ejemplo, producto del momento torsor accidental, más menos. Recuerden, acá tenemos un error, son toneladas metro. Y ahí obtenemos finalmente, si yo multiplico este número por el momento torsor accidental, me da más o menos 1.241 en este ejemplo, pero lógicamente el cálculo se hace para los 4 muros. Finalmente, ¿qué tenemos? Bueno, el cortante diseño final, ¿no? Que va a ser la combinación de todos estos números. Vamos viendo. Por una parte, el muro 1 tiene un cortante directo de 26.52, al que se suma el cortante que moviliza el torsor propio, que es 0.568, y al que se suma, dado que es la condición más desfavorable, 2.554. Eso nos da un cortante final de 29.64 toneladas fuerza. ¿Por qué se suma? Porque lógicamente es la situación más desfavorable. Es decir, cuando el momento torsor accidental resulta ser positivo, incrementa los esfuerzos cortantes en este muro. No debemos considerar cuando es negativo, porque estaríamos cometiendo un error de asumir que el cortante directo, o de diseño, perdón, es más bajo. El procedimiento se repite para el muro 2 y el procedimiento se repite para el muro 3. Pero fíjense bien, a diferencia de los dos muros anteriores, el cortante debido al momento torsor propio es negativo. Alguien puede decir, bueno, no lo descuente, pero ¿por qué? Si este cortante realmente existe, es decir, es un cortante que hace que el cortante directo disminuya. ¿Por qué no lo voy a considerar si es un cortante que está actuando en ese muro producto de la torsión propia? Por lo tanto, debe restarse. Pero el momento torsor sí debo considerar la situación más desfavorable, que es cuando el momento torsor gira e incrementa los esfuerzos de corte directo. Por lo tanto, en este caso es más, 27,61.6. Y finalmente el muro 4 nuevamente resta. ¿Por qué? Porque el signo es negativo. El torsor accidental suma, me da 28.378. En otras palabras, si uno quisiera hacer un resumen de esto, el momento torsor accidental siempre suma y el momento torsor propio se debe respetar el signo. Con esto hemos dado respuesta a la pregunta 1. Cortante de diseño de los 4 muros de la planta 3 del edificio. Muros 1, 2, 3 y 4
este es el cortante que actúa en cada uno de ellos. Tomemos un poquito de aire ahora y vamos a la pregunta 2. Desplazamiento lateral del edificio en coronación respecto de su base para el sismo actuando en X. Para los cálculos solo considere el Q directo. Es decir, lo que nos están pidiendo es calcular cuánto se desplaza el edificio producto de las fuerzas laterales en X en el punto más alto. Esa es la deformación que nos están pidiendo. Por lo tanto, para ello, lo que podemos hacer es tomar o calcular la deformación de un muro cualquiera en la dirección X, el 1, el 2, el 3 y el 4, porque dado que solamente vamos a considerar el Q directo, la planta se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda de manera homogénea, es decir, el muro 1 se deforma lo mismo que el 2, el 3 y el 4. Lo anterior debido a que, recordemos, tenemos un diafragma, una losa estructural, que se puede entender como infinitamente rígida en su plano. Por lo tanto, si este muro se desplaza 3 milímetros a la derecha, el 2 también, el 3 y el 4 lo harán. Esas deformaciones se ven modificadas cuando actúa la torsión, que este punto incrementaría su deformación y este la disminuiría si el momento torsor actuara en el sentido de las manecillas del reloj. Pero como nos están pidiendo solamente para el Q directo, basta con, repito, calcular la deformación de alguno de estos 4 muros y considerar que esa es la deformación de la planta. Pero fíjense bien, tenemos 4 plantas. Por lo tanto, debemos calcular la deformación que experimenta la planta 1, la 2, la 3 y la 4 y sumar. Para simplificar los cálculos, hemos registrado aquí lo que es la deformación, por ejemplo, del muro 4, que es la deformación que vamos a calcular. En este caso va a ser la fuerza que toma el muro 4, dividido por el muro de elasticidad del hormigón, que según el enunciado son 170.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. El espesor del muro es 15, bueno, y el resto de los parámetros está aquí señalado. Fíjense bien la gran diferencia ahora. Nosotros vamos a calcular la deformación real, por lo tanto ya no podemos considerar que estos números son unitarios. El muro de elasticidad es el muro de elasticidad del hormigón, y la carga será la carga que toma efectivamente el muro 4, que es finalmente la carga que hace que el muro se deforme. Si uno toma todos estos datos y hace los cálculos, llega a determinar que la deformación del muro 4 es la carga que toma el muro 4 por 2,09 por 10 elevado a menos 7. Recordemos cuál es la carga que actúa en cada uno de los muros, la carga de corte que actúa en cada uno de los muros. Bueno, 1, 2, 3, 4, la fuerza de corte que actúa en cada una de ellas es 150, 130, 106 y 74. Aquí la tengo registrada. Por lo tanto, fíjense bien, la deformación del muro 4, pero del piso 1, será la fuerza que está actuando en el muro 1, que es 150,803 toneladas fuerza. Pero recordemos que esa es la fuerza total que actúa en la planta. Como tenemos 4 muros de igual rigidez, los 4 muros toman la misma fuerza, por lo tanto la fuerza que toma el muro 4 será 150.803 kilogramos dividido por 4. Y eso multiplicado por 2,09 por 10 a la menos 7 me dará finalmente la deformación del muro 4, pero del piso 1. De la misma forma, procedemos a calcular la deformación del muro 4, pero del piso 2. En este caso, la fuerza que actúa en el piso 2 es 130,206 toneladas fuerza. Piso 4, perdón, deformación del muro 4, piso 3, la fuerza que actúa en el piso 3 son 106,083 toneladas fuerza, dividido en 4, nos da finalmente, repito, la deformación del muro 4, piso 3, y la del piso 4 será 74.642 kilogramos fuerza, dividido en 4, por 2,09 por 10 elevado a menos 7. Por lo tanto, la deformación total será la deformación del muro 4 de la planta 1 más la deformación del número 4 de la planta 2, la deformación del número 4 de la planta 3, más la deformación del muro 4 de la planta 4.
Eso nos da finalmente que la deformación total del edificio en conurbación son 0,2411 milímetros. Aquí, al parecer, uno podría entender que el ejercicio ha sido más simple. ¿Por qué? Porque los muros tenían la misma rigidez. En el caso que los muros no tengan la misma rigidez, no será tan sencillo como llegar y dividir por 4, sino que va a haber que calcular la fuerza que realmente toma el muro 4 y hacer los cálculos con esa fuerza. Pero siempre teniendo en cuenta que estamos trabajando con rigideces relativas. Hemos explicado aquí conceptos de diseño sismo resistente. Explicamos la metodología para obtener la distribución de la fuerza en planta, en cada uno de los muros y o columnas. Se consideraron los efectos de la torsión en planta, tanto de la torsión propia como de la torsión accidental. Se explicó la metodología para determinar los desplazamientos laterales de cada planta y su verificación con las exigencias de la norma NSH 433. Muchísimas gracias.